Muy buenas tardes para todos. En nombre del director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Lorenzo César Santa, les damos la bienvenida al espacio cultural. En esta oportunidad nos encontramos reunidos con el objeto de presentar el libro María Elena Walsh, una voz inolvidable, de la licenciada Olga Origi, donde se recuerda la trayectoria de la polifacética artista María Elena Walsh, poeta, traductora, actriz, guionista, cantante y compositora de Buenos Aires, quien fue galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales a lo largo de su carrera. Y en el año 1995 recibió el Premio Mundial de Literatura José Martí. En este encuentro contaremos con la disertación de la magíster Zulma Prina, la profesora Berta Bilbao Richter, la licenciada Claudia Sánchez y la editora Claudia Cortalesi. De esta manera damos inicio con la palabra de la señora Zulma Esther Prina, quien es miembro de honor de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, después de presidirla en 2 oportunidades. Es poeta, ensayista y magíster en literatura infantil y juvenil por la Universidad de Rosario. Con un aplauso recibimos entonces Zulma Esther Prina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Muy contenta de estar de nuevo aquí porque en realidad ya creo que esta es un poco mi casa. Y hoy especialmente porque estamos rindiéndole homenaje a una gran mujer, a María Elena Walsh. En este homenaje por sus 10 años de fallecimiento. Y bueno, yo quisiera hablar un poco acerca de la importancia de María Elena Walsh. Qué problema, ¿no? Podríamos empezar por lo más emblemático, que es la literatura infantil juvenil. Nosotros podríamos pensar que en nuestro país la literatura infantil juvenil tenía una trayectoria que se emparentaba con lo pedagógico. Vino un grupo de escritores que empezaron a hacer camino, a abrir algunas instancias distintas, a dar un poco más de luz, de amplitud. Pero en los años 60, bueno, fue un estallido. Todo el grupo que nosotros conocemos. Y en ese estallido estaba una revolucionaria, María Elena Walsh. Bueno, ella abrió las puertas. Podríamos decir un antes y un después. Antes de María Elena y después de María Elena. Rompió con todo. Rompió todas las leyes y trajo otra cosa, fundamentalmente el juego, la alegría, el disparate. Y entonces fue muy difícil, porque cuando hay una ruptura tan grande, es muy difícil entrar, por ejemplo, a las escuelas, si hablamos de literatura infantil juvenil. Pero claro, hubo algunos maestros que a escondidas iban a las aulas y llevaban los libros de María Elena y empezaron a ser conocidos. Y los chicos en grupitos empezaron a conocerlo y a divertirse y a ver esto del disparate, del juego, el juego de palabras, este juego de otras palabras distintas vamos a crear, los ruidos, los neologismos, todas estas cosas que aparecen en los cuentos, en la poesía, en las canciones, porque no es solamente los cuentos, canciones, pero además no es solo la literatura para niños, sino también para grandes, y la de chicos para grandes, esa fue la magia, ¿no es cierto?, que tanto nosotros
podemos leer un cuento para niños y sentirnos felices y meternos dentro de los personajes, y los chicos también con los grandes. Con respecto a qué aparece, por ejemplo, dice Alicia Origi en su prólogo, al referirse a esta revolución en la literatura, dice: juega con el rol femenino, juega con las palabras, juega con las letras, con la plapla que se escapó del cuaderno de Filipito Tacatum. Creaba neologismos como el gatopato o el coche zapato. Y sigue: los transgresores cuentos de María Elena entraron a la escuela de la mano de maestros osados o niños entusiasmados por el humor y la frescura de su palabra. También dice por ahí la editora María Amelia Macedo: su obra cambió el modo de pensar la infancia y de producir literatura para niños y niños. Nació un hito incuestionable y produjo un renacimiento del gusto por la poesía y la canción. Pero claro, nosotros estamos hablando de esto, lo más emblemático, y yo quiero también poner el acento no solo en la literatura infantil juvenil, sino también en la literatura para grandes, sino también en la poesía, porque María Elena es poesía pura, pero además es, como dijeron recién, multifacética, porque ella fue artista, hizo radio, hizo teatro, fue editora, cantó, digamos que desplegó el arte en todas sus ramas. Pero además, si empezamos a pensar un poco en otras cosas, en esta mujer tan distinta, podríamos decir, porque todos los que rompen estructuras son personas diferentes, tienen un algo. Y fíjense que yo pienso, nosotros decimos, María Elena trae de las raíces de su padre parte de lo que es el inglés, o sea, raíces de aquellos lugares. Pensamos en el nonsense, también trae raíces españolas, y la junta, y se va con Leda Valladares al norte a buscar estos relatos orales y estas canciones y estas coplas, y la junta, y entonces empieza a hacer toda una mixtura donde va entrelazando todas estas raíces, pero yo digo, lo mejor de cada uno de todo esto, lo entrelaza y aparece el sentir latinoamericano, el sentir de Sudamérica. Entonces, yo quiero decir que va mucho más allá de lo que es la literatura infantil juvenil o lo que son las canciones, porque ella está tratando de traer lo mejor de cada raíz, lo mejor de cada uno del ser humano, para ponerlo y decir, estos somos nosotros, un pedacito de cada uno, pero de lo mejor, porque esta es la humanidad. Entonces, creo que allí está la importancia. Ella trata de buscar, de encontrar en las raíces de los distintos pueblos, extraer lo mejor, porque eso es el ser humano, eso es lo que debe ser. Además, pensemos que ella grita la verdad. Imaginemos que en sus canciones, cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí, y
y sin embargo sigo cantando. Y yo creo que esa es la importancia y esa la raíz, la verdad, de esta mujer maravillosa que nos ha querido dejar este mensaje. Porque cuando nosotros mencionamos a María Elena, yo muchas veces veo las caras y hay una sonrisa y hay un recordar algo. Y entonces es como si un bichito de luz se nos atravesara en el cuerpo y nos dijera, ella nos estuviera diciendo, la vida puede ser distinta. Ahora sí, entonces le vamos a dar el turno a la licenciada Berta Bilbao Richter. Ella es vicepresidenta del Instituto Literario y Cultural Hispánico. Actualmente dirige la Diplomatura en Teoría y Producción Literaria y la Diplomatura en Literatura Infantil que organiza la Sociedad Argentina de Escritores junto con la Universidad de Villa María, Córdoba. Este aplauso es para ella, Berta Bilbao Richter. Gracias. Hola. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación de un ensayo genial en un ámbito que es institucional. Así que doblemente complacida, tanto por el ensayo como por el lugar de la presentación. Se agradecen a las personas que han hecho la gestión para que se realice en este ámbito. Y bueno, voy a comenzar con una afirmación categórica. María Elena Walsh, una voz inolvidable, es un ensayo de Alicia Origi que, a mi juicio, honra la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina y el Instituto Literario y Cultural Hispánico, ILCH, con su Departamento de Literatura Infantil y Juvenil, doctora Juana Alcira Arancibia. Y esta afirmación obedece a las siguientes razones. Considero que el meduloso estudio de Alicia Origi sobre la vida y la obra de María Elena Walsh es sumamente profundo y significativo. Además, muy productivo, especialmente para quienes nos dedicamos a la crítica literaria y también los que se dedican a la creación. Alicia demuestra su expertez en el tema porque escribió 3 libros sucesivos bibliográficos sobre la obra de la poeta, guionista, música, compositora, cantante, actriz que hoy evocamos. Lo más importante que hace Alicia Origi, a mi parecer, y es el tema que voy a abordar porque no voy a abordar el ensayo en su complejidad, tampoco me voy a detener en María Elena Walsh porque todos conocemos la obra de María Elena Walsh porque está muy relacionada con nuestra infancia, la infancia de los hijos y nietos. Además, es una figura que está en el canon de la literatura y el ensayo en este caso sirve para reafirmar el canon y para observar otros motivos que son muy tenidos en cuenta para elogiar la obra de María Elena Walsh. Y a eso me voy a referir, al tema de la traducción. Un tema que es muy controvertido y que siempre ha sido discutido y que si ustedes han leído las 7 conferencias de Borges en Harvard, se habrán dado cuenta que la genialidad de Borges nos coloca frente a una paridad con respecto a la traducción, porque él argumenta de manera muy eficiente y positiva la traducción en el sentido de traslación literal de un texto a otro. Pero también argumenta
también de manera muy eficiente el tema de la traducción en el sentido conceptual, es decir, la traslación conceptual de un texto a otro. Lo hace con tanta genialidad que nosotros nos quedamos impactados y no podemos tomar decisiones. Es decir, podríamos decir que ambos tipos de traducciones pueden ser eficientes en un momento dado, porque la ejemplificación borgesiana es de tal tipo que uno dice que bueno, especialmente refiriéndose a la poesía, y cuando hace la demostración con textos poéticos traducidos literalmente, bueno, podrían ser alabados, diríamos, por todo el formalismo ruso, que habla del misterio, de lo extraño en el lenguaje, y esa traducción literal da pie para que uno afirme eso. Bueno, pero el tema de la traducción ha sufrido muchísimos cambios de perspectivas, de ideas, de estudios, y Alicia Origi estudia todo el marco teórico de la traducción contemporánea. He anotado qué autores toma. Freud, por ejemplo, para referirse al humor. Gideon Loury, Walter Benjamin, André Lefebvre, Eben Soar, George Steiner, Susana Romano Suez y muchos otros que a lo mejor olvide consignar. ¿Qué es lo que dicen los teóricos de esta traducción? Y es lo que estudia Alicia Origi a partir de las declaraciones que hace María Elena Walsh y que Alicia recoge. Esas declaraciones, cuando se le pregunta cuál es el motivo de su inspiración, ella responde, son textos, por ejemplo, del autor de Alicia en el País de las Maravillas y de Edward Lear. Y ella misma los nombra sabios ladrones de la tradición. Es decir, que las obras de estos autores son tomadas de la tradición oral británica, obviamente. Ahora, ¿es lícito hacer una traducción así teniendo en cuenta nada más que decir voy a trasladar un texto de un idioma a otro? No. Porque el que hace la traducción, y eso es lo que señala muy bien Alicia, es que el traductor tiene que meterse en el sistema cultural del país que maneja esa lengua. Es decir, que María Elena Walsh se inserta en el polisistema cultural inglés para rescatar no solamente lo textual como texto propiamente dicho, sino la intencionalidad, la cultura en que se inserta, y esa inserción la inserta en nuestra cultura meta, que sería el polisistema argentino de la década del 60. Es decir, hay una especie de trabajo que es no solamente el conocimiento teórico que tiene Alicia Origi, sino también el estudio comparatista que hace de los textos de María Elena Walsh con los textos ingleses que le sirvieron de fuente. Pero además advierte que nuestro folclore tiene también una riqueza impresionante y que ha captado María Elena Walsh y consigue una especie de conjunción cultural de tanto la cultura hispanoamericana, porque nuestro folclore argentino tiene mucho parecido con lo hispanoamericano, y también con la cultura inglesa. De manera que hace textos realmente novedosos y que ya podemos decir son totalmente nuestros. Si nosotros pensamos en aquel filósofo olvidado, Rodolfo Kusch, que decía que la identidad de los pueblos tiene que ser cultural, y tomaba la idea de cultura como un crecimiento desde las raíces hacia la arboladura, para que nuestros frutos de esa arboladura sean genuinos y no sean prestados. Es decir, que a partir de la cultura nuestra, profundamente genuina, propia, es posible el diálogo intercultural
con otras instancias y poder participar de ese polisistema cultural universal. Así que eso es lo que yo quería hacerles este planteo, porque es productivo el ensayo, en primer lugar porque hay algo muy importante, que no sé si habrá creadores de literatura aquí, pero que puede servir para los que se dedican a la creación. Nuestro folclore es tan rico y es tan poco aprovechado y tan poco tenido en cuenta por los autores argentinos que uno se queda asombrado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Carlos Dávalos, que habla del duende, por ejemplo, que el duende argentino, especialmente el duende salteño, tiene características propias. Si uno lee el poema de Juan Carlos Dávalos, el duende es peticito, sombrerudo, lampiño, forzudo como un toro, travieso como un niño, oculta en los bolsillos de su calzón de pana, una mano de plomo y otra mano de lana. Pregunta a quién le haya, ¿cuál es la que prefieres? Y si elegís de lana, con la de plomo hiere. Él hace en la cocina que rebalse la olla. Él aumenta en el tulpo la dosis de cebolla. Echa a la leche pelos, se revuelca en el trigo y a medianoche muele maíz en el mortero. Encabrita la jaca y aventa el avispero. A jugar les convida a los niños debajo de la higuera. Y en la frente les deja tremendos cardenales. El duende es el demonio del mal que muerde y pasa, el que pudre los huevos, el que apedrea la casa. Toda molestia viene de su maligna influencia y un solo medio existe para burlar su ciencia. Se sabe, acabó el viejo de barba de chivato, que el duende es un espíritu que tiene un gran olfato. Para ahuyentarlo es bueno, según decía mi abuela, cargar en los bolsillos algo que mucho huela. Por donde tal remedio, según lo que trasciende, resulta peor que el duende. Son temas de la tradición oral que un escritor puede retomar, cosa que se ve muy poco en la tradición argentina, lamentablemente. Lo he visto, por ejemplo, el caso del duende en una filósofa y escritora salteña, esposa de Juan Carlos, esposa de uno de los Dávalos, de Arturo Dávalos, me parece, y que también habla del duende salteño, y tiene un frasco de dulce de leche, y todas las veces el dulce de leche va desapareciendo poco a poco y le echa la culpa a la empleada. Entonces la empleada le dice, señora, yo no soy la que le saco el dulce, es el duende el que siempre cucharea. Fíjense ustedes cómo le echa la culpa al duende y además utiliza un término, un neologismo que es muy característico del habla salteña, la invención de términos, por ejemplo, el estrellerío, el botellerío, o algunas comparaciones, por ejemplo, más flaco que sombra de soga, o por ejemplo, más desubicado que pingüino en carnaval carioca, ese tipo de juegos de lenguaje que son típicamente salteños, pero que no son aprovechados en la literatura, es una pena. Bueno, creo que nos pasamos ya del tiempo. Disculpa, Alicia. Bueno, eso es lo que quiero decir. Los escritores y los críticos literarios tenemos que poner mucha atención en este ensayo. Yo lo voy a poner de bibliografía obligatoria en el próximo seminario que organizo en la SADE, así que ese va a ser tu premio a todo este esfuerzo. Muchas gracias. Y vamos a continuar ahora con la palabra de Claudia Sánchez. Claudia es profesora y licenciada en Letras de la UBA, es escritora e investigadora en literatura infantil, acaba de recibir el premio de La Hormiguita Viajera por su periodística en literatura infantil. Este es tu aplauso, Claudia, muchas gracias. Bueno, la verdad que en este lugar tan cálido siento como que estamos en reunión de amigos. Así de que lo vamos a hacer íntimo, ¿no? Como para que no haya tanta distancia entre nosotros, entre los que hablan y los que escuchan.
Yo les cuento que después de leer el libro de Alicia Origi, María Elena Walsh, Una voz inolvidable, comprendí la importancia de que exista hoy una crítica calificada que analiza en profundidad obras y autores de literatura infantil. Muchas veces me he planteado, ¿de qué hablamos los especialistas cuando abordamos el género? ¿Cómo está considerada por los críticos de libros para adultos la literatura para niños? Todavía algunos dudan de que sea literatura. La consideran un subgénero por estar destinada a los más chicos. Pero resulta que la literatura infantil, en todas sus manifestaciones, narrativa, teatro y poesía, también debe satisfacer la exigencia de sus pequeños lectores, que no es más que la excelencia estética respecto del cuidado de la frase y las palabras, de su trama y de la construcción de un texto que logre captar su atención y seducirlos, a veces para siempre. Considerando esto, concluyo que la función del especialista e investigador es esencial, porque permite acercar a estudiantes en formación, a docentes, a bibliotecarios y a profesionales de la cultura, un estudio crítico, serio y responsable de obras valiosas y de autores de los que ellos serán en algún momento sus multiplicadores. La literatura infantil, cada vez más, forma parte de un mercado que responde a intereses comerciales, al igual que múltiples actividades que desarrolla el ser humano, ya que también la cultura circula en relación con la producción y el consumo. Por lo tanto, para que haya circulación, se necesita una mediación apropiada que la impulse. Frente a tanta pseudoliteratura, se hace necesario abordar con precisión y gran conocimiento la delicada tarea de discriminar entre lo que es literario y lo que no lo es. Y esa misión es de la crítica, cuyo papel es fundamental en la instalación social de los textos. A través de su lectura, siempre subjetiva pero con solidez argumentativa, el crítico comunica, nos transmite su reflexión sobre temas y problemáticas que se plantean dentro de un marco teórico, nos muestra en su exploración la manera de indagar en la condición humana, en el contexto social e histórico, además de analizar estilos de escritura y valores artísticos de la producción de un determinado autor, cualquiera sea su época. En literatura infantil, creación, censura y resistencia, Graciela Montes, al referirse a la mediocridad de algunas producciones del género, expresa: de ahí que en esta etapa resulta indispensable que se desarrolle un campo crítico de legitimación que sigue siendo una cuenta pendiente, aunque comienzan a despuntar algunos brotes. El trabajo de la crítica permite construir puentes para que el lector pueda llegar hasta la otra orilla, donde lo espera la voz del escritor. Su tarea facilita el encuentro del libro con ese lector, que será luego un nuevo mediador. Es un auxiliar que guía a sus receptores hacia el descubrimiento de un mundo desconocido que deberán desentrañar para después darlo a conocer. En su diálogo imaginario con el autor, el crítico puede discutir un texto, iluminarlo, revitalizarlo en el ejercicio de su libertad, porque su fundamentada palabra ayudará a la comprensión, así como su claridad de concepto y la honesta exposición de sus ideas. Pero también puede abrir interrogantes más que dar respuestas, plantear dudas, dejar aflorar la incertidumbre y liberar el camino para nuevos estudios. Sobre todo, un buen crítico, todo buen crítico, debe ser un buen lector, en busca de signos para la construcción de sentido. Y aquí resignifico el concepto del lector, retomando las palabras de María Teresa Andrueto, que señala en La lectura otra revolución lo siguiente: el lector como un detective que husmea entre las frases, en los intersticios entre una palabra y otra, quitando capas y capas
en busca de un cierto grado de revelación, para que aparezca lo que está allí, pero escondido, reconstruyendo el edificio, que es una obra. Y esto precisamente es lo que hace Alicia Origi. Al igual que una pesquisa, hace una lectura cuidadosa en busca de señales que revaliden la vigencia de una voz. En su ensayo, Origi deconstruye los textos para volver a construirlos. El 10º aniversario del fallecimiento de María Elena generó en Alicia la necesidad de continuar difundiendo su obra y su historia. Con tono cálido y amigable, cuenta en su nuevo prólogo de qué modo la voz de esta autora fue acompañándola durante su experiencia docente. El juego, el humor y el desparpajo irrumpían en las aulas de la década del 60. Finalmente, el reencuentro con María Elena en un seminario de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras fue el detonante para la investigación de una obra que hasta ese momento no había sido estudiada en profundidad. Entonces nació su primer ensayo crítico, Textura del disparate, y luego el segundo, María Elena Walsh o la coherencia del disparate, que facilitó un subsidio otorgado por el Fondo Nacional de las Artes a través de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Hoy llega la edición aniversario, en la que Origi continúa enseñando el proceso de creación y la escritura disruptiva de una autora que a través del tiempo sigue siendo de vanguardia. Si bien el libro retoma temas ya abordados en trabajos anteriores, permite seguir ahondando en sus textos con el mismo asombro de la primera vez. Alicia Origi redescubre a María Elena en cada uno de sus estudios críticos y de ese modo la acerca a los lectores para que volvamos a disfrutarla. Alicia Origi nos invita a recorrer la obra de María Elena y también su vida, desde los nursery rhymes en notables traducciones, así como las del texto de Carroll, todas verdaderas recreaciones, adaptando el lenguaje victoriano al discurso conocido por los chicos argentinos, el nonsense, los limericks y la reformulación del humor inglés con el espíritu de las coplas populares hispanoamericanas, sus juegos lingüísticos, el desenfado de sus versos, subvirtiendo el lenguaje escolar. Walsh rescata la tradición popular de la poesía y el disparate nos sigue sorprendiendo en cada uno de sus versos, como bien se encarga de poner de manifiesto Alicia Origi en su cuidadoso trabajo. María Elena, nuestra juglaresa, representa la cultura argentina porque su poesía forma parte de nuestro imaginario colectivo, de ahí que su obra siga viva a través de sucesivas generaciones. Alicia nos convoca hoy a su relectura. Su libro nos congrega a disfrutar de este legado perdurable. Muchas gracias. Escritora, editora y coordinadora de talleres de escritura. Sus cuentos y microrelatos se publicaron en Argentina, España, Perú, Colombia y Cuba. Este es tu aplauso. Claudia Cortalesi. Cerquita, ahí. Buenas tardes. Mejor. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Alicia por haberme convocado nuevamente. Primero para la edición del libro, bueno, ya les voy a contar cómo fue. Mi lectura del libro es totalmente distinta a la lectura de las académicas, porque yo soy escritora y leo desde otro lado, ¿no? En lugar de escarbar buscando, por ahí completo, que es lo que hace el lector, ¿no? Yo muchas veces digo que de todas las artes, esta arte que nos convoca, la literatura, es un encuentro de dos soledades. Está el escritor que escribe solo, por supuesto que después puede corregir lo que sea, pero el momento de la creación es el escritor con él mismo y con el texto. Y después está el lector que también lee solo. Y cuando lee solo, también puede haber una lectura, por supuesto, ¿no? Pública, lo que sea, pero el libro es un objeto que uno tiene solo en su intimidad. Y ahí se junta la historia del lector
con lo que está leyendo. Por eso hay tantas, a veces se puede decir que hay tantas lecturas como lectores, y yo arriesgaría a decir que hay más lecturas que lectores. Porque yo, en mi propia experiencia, he leído algunos libros más de una vez, unos cuantos, y la experiencia es distinta, porque yo tengo otra experiencia de lectura por el recorrido literario, porque estoy viviendo otro momento de mi vida, lo que sea, entonces yo estoy poniendo otra cosa distinta ahí, y la lectura es otra. Bueno, les voy a contar más o menos esto. Yo del trabajo de Alicia en cuanto a este contenido del libro con el paralelismo que muestra Alicia acá del trabajo de María Elena Walsh con la obra de Carol. Creo que no hace falta que lo cuente porque se contó bastante, lo contó Zulma y lo contó Berta, y también un poco Claudia, ¿no? Entonces, pero lo voy a contar voy a contar otra cosa, que es cómo llegó el libro a la editorial, porque yo puedo decir cómo llegó Alicia a Lubina o cómo llegó Lubina a Alicia. En realidad tengo que ir para atrás y contar que yo a Alicia la conozco desde hace muchos años y que sabía de su trayectoria, pero todavía no la había leído. Tampoco sabía exactamente cuál era su trabajo. Entonces fue como por capas este conocimiento mío de la obra de Alicia. Primero me enteré de su trayectoria. Después, una amiga tucumana que se dedica también a la literatura infantil, Mónica Cazón, me contó de la obra de María Elena y después, pero todavía seguía sin haberla leído a la obra de Alicia. Después nos convocaron, Alicia y a mí, y a otra persona más de Cañuelas, somos medio vecinas con Alicia, a Susana Fraseren, nos convocaron a las 3 para ser jurados de un concurso. En la primera reunión salió el tema de que Alicia quería reeditar este libro, por hacer una edición aniversario. Y yo estaba como jurado, pero también estaba ahí como editora, porque bueno, con Fabián Rossini tenemos, ahí está por ahí mi socio, tenemos esta editorial desde el año 2019, bueno, con la pandemia en el medio, ya tenemos más de 20 libros editados. Y ahí estuvimos charlando un poquito y Alicia me dijo, te voy a llevar el libro para que lo leas. Y me lo mandaste también en PDF. Y ahora les voy a contar lo que me pasó a mí con la lectura. Yo me siento a leer el libro desde el lugar de la editora, entonces a mirar el tema de la estructura, de los detalles de estilo, y que es parte del trabajo del editor, o sea, de la parte que a mí me corresponde. Y de golpe me doy cuenta de que a medida que van pasando las páginas, ya no soy yo la que lee. Es esa nena que yo fui, que cantaba las canciones de María Elena, que jugaba con las canciones de María Elena, que leía a María Elena. Y me pasó que me sentí, esto yo se lo conté a Alicia en un momento, me sentí transportada a otra época. Y bueno, seguí leyendo, y lo maravilloso fue que cuando terminé de leer el libro, porque es un ensayo, pero es un ensayo donde uno se va metiendo en ese mundo de a poco. Ya la segunda mitad uno está como navegando ahí en el mundo de María Elena Walsh, ¿no? Y yo terminé de leerlo y tuve una necesidad así como imperiosa, cosa que hice, de llamar a mis hermanas y decirle, ay, no saben, estoy tan emocionada, porque termino de leer este libro y siento que somos otra vez chiquitas y que estamos haciendo esto. Bueno, yo creo que una lectura genere eso, ya alcanza, ¿no? Es como que genere eso en una persona. Si lo generan más personas, bueno, mucho más. Después quería contarles, quería contarles que es un libro que invita a leer y releer y a leer a otros, ¿no? Y la otra cosa que es maravillosa que pasó con esta edición,
que hicimos con Lubina, es que una amiga de Alicia, que es una profesora de Catamarca, decidió, también son cosas, yo creo que este libro está atravesado por muchas emociones para nosotros, para Alicia y para nosotros también, porque estamos transitando juntos este camino. Esta profesora, Claudia se llama, Claudia Carrizo, decidió que sus alumnos leyeran este libro como lectura obligatoria, pero dijo algo que a mí me tocó, dijo, va a ser el primer libro que estos chicos van a leer en papel. Y entonces yo me puse a pensar, el primer libro en papel, tocarlo, olerlo, escribir en el libro, volver a leerlo, que dar vuelta a la página, no es lo mismo que leer, por más que ahora todos en algún momento estamos leyendo de manera virtual o en la computadora, en la tablet, en lo que sea. Pero leer el papel, esta relación con el libro, ahí voy a volver a lo del comienzo, ¿no? Esta relación con el libro de esta intimidad, de llevárselo a la cama y dormirse con el libro, y por ahí encima del libro, es maravilloso. Y que sea este libro, me parece que es fantástico, porque además de ser un ensayo sobre María Elena y llevarnos a conocer a María Elena, también nos dan ganas de volver a María Elena. Eso es lo que me generó a mí este libro. Así que bueno, yo había traído algunas cosas ahí escritas, pero creo que lo que yo quería transmitir es esto de la esencia de este libro. Y voy a leer algo muy cortito de esta edición, porque cuando charlamos con Alicia dijimos, bueno, vamos a hacer algo por la edición aniversario, algo para que diferencie, que haga una diferencia con el libro anterior. Y Alicia escribió un prólogo para esta edición, y si bien la edición tiene los prólogos anteriores, uno que era de Bettina Carol y el otro que era tuyo. Pero voy a leer dos mini parrafitos, ¿no? Dos partes de parrafitos. Ella cuenta algo de la vida de María Elena y dice, a los 20 años escapa a todo lo que se esperaba de una joven en ese momento. Y dejando en Buenos Aires a un novio, no importa el nombre, acá está el nombre, después lo buscan, y dejando en Buenos Aires a un novio, decide un viaje a Europa. En esa época eran pocas las personas que viajaban. Entra en la cordillera de los Andes para ir a Chile y embarcarse en el Reina del Pacífico que salía de Antofagasta. Recorre Perú, Colombia, Canal de Panamá, donde encuentra a la folclóloga tucumana Leda Valladares, que eso fue lo que contó Berta. Y ahí después de ahí siguen todo el recorrido y todo este maravilloso itinerario que sigue por acá, que se ve también en el libro. Más adelante Alicia dice, Walsh fue la primera en tomar la literatura para niños, el teleteatro, la película apta para todo público y la canción popular, que en los 60 fueron considerados subgéneros de consumo masivo, para convertirlos en un espacio para la reflexión que provocan el humor y la transgresión del orden existente, difundiendo la poesía en un registro coloquial. Yo creo que eso es la esencia de la obra de María Elena, difundir en un registro coloquial para todos. Y yo digo, no sé si para grandes o chicos, yo creo que para chicos de todas las edades, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería decir de este libro y que estoy muy feliz de que nos hayamos encontrado en este camino de autora, editora y bueno, por ahí más adelante veremos porque Alicia tiene otros proyectos. Yo no los voy a decir acá, pero bueno, por ahí después los cuenta ella. Muchas gracias, Alicia.